Se trata de un estudio randomizado, que quiere decir que los participantes van a ser divididos al azar en dos grupos. Un grupo vamos a llamar el grupo intervención, el grupo control. El grupo control lo que va a seguir es haciendo las actividades programadas que tiene en el centro: la fisioterapia, la logopedia, neuropsicología, la hipoterapia, hidroterapia. Va a seguir realizando como hasta ahora. Y al grupo intervención lo que le vamos a hacer es añadir el programa con el exoesqueleto, que va a consistir en 2 sesiones semanales. La particularidad que tiene este exoesqueleto es que nos va a permitir un entrenamiento de la marcha sobre un suelo fijo y llano. Esto es una novedad, no se ha probado nunca en este tipo de pacientes, en pacientes con esclerosis múltiple, y lo que nos va a permitir es poder ir adaptando los parámetros cinemáticos de la marcha a las características individuales de cada uno de los pacientes, ajustando todo lo que es la marcha, la cadencia, la duración del paso, el impulso que se le da, incluso la participación de cada uno de los pacientes en el patrón de marcha.